a nuestra clase. Muchas gracias. Bien, ahora sí. Pues bienvenidos. Esta es nuestra segunda clase del curso de Investigación Educativa 1. Y bueno, pues hoy vamos a continuar con el trabajo que realizamos la semana anterior. ¿Alguien recuerda qué fue pues lo que hicimos, sobre qué estuvimos comentando? ¿Quién lo recuerda, por favor, antes de iniciar? Si no desean abrir el micrófono, pueden escribirlo en el chat, como ustedes gusten. Estuvimos hablando acerca del tema que vamos a investigar. Gracias. ¿Y ya pensaste algún tema? Sí, incluso en la actividad que nos dio a contestar, puse el tema del cual hablaría. De acuerdo, muchas gracias. ¿Quién recuerda lo que significa investigar? ¿Y por qué y para qué investigamos? ¿Para qué sirve? Gracias, Andy. Investigar más que nada es buscar. Así es, así es, desde su significado más sencillo, pues significa esto, ¿verdad? De buscar, seguir la huella, descubrir. Comentamos, entre otras cosas, que cuando hablamos de investigación científica, eso que se descubre es algo nuevo, algo que no está escrito en ningún lado, ¿verdad? Para que realmente pueda considerarse investigación científica. Y que eso que se descubre, eso que se obtiene a través de la investigación, pues puede servir para llenar información, es decir, para cubrir vacíos de información, algo que no se conoce, pero es solamente información. Pero también puede servir incluso para resolver problemas, ¿no? Es decir, la investigación tiene diferentes utilidades, por así decirlo, diferentes beneficios podemos obtener de la investigación científica y en términos generales, pues es lo que permite el avance de una disciplina, en el caso nuestro, pues de la pedagogía, ¿verdad? Si no realizáramos nosotros investigación, pues la pedagogía quedaría siempre en el mismo nivel. Hacemos investigación para descubrir nuevas cosas, para resolver problemas, para comparar situaciones, para tener entonces bases y contribuir con ello al desarrollo en este caso, de la pedagogía. Hoy vamos a comentar algo distinto. Voy a compartir con ustedes la pantalla. Bueno, pero antes déjenme ver sus actividades. ¿Cómo empieza tu correo, Sandy, por favor? Bueno, voy a compartir la pantalla y vamos a ver de qué vamos a tratar esta clase. Bueno, la clase anterior comentamos acerca del significado
de esta acción de investigar, comentamos que esta es sistemática, es ordenada, que nos sirve para obtener nuevos conocimientos, para resolver problemas, para validar teorías que ya existen, y se caracteriza porque aplica métodos que son rigurosos, porque utiliza también diferentes enfoques, y esto pues nos permite analizar, interpretar y comprender fenómenos educativos. También comentamos el por qué y para qué se investiga. Y entre otras cosas, bueno, pues se hizo evidente que la investigación nos sirve para crear y para difundir conocimientos, para resolver problemas, para contribuir al avance y a la innovación de la ciencia, para mejorar también la práctica profesional. Hoy vamos a tratar sobre esto, sobre los enfoques de investigación cuantitativo, cualitativo y mixto. Cuando decimos enfoque, es así como la postura, como el punto de vista, como las que comprenden pues todas las acciones que el investigador va a considerar para llevar a cabo su trabajo, ¿verdad? Ustedes también en su trabajo van a elegir uno de los métodos, perdón, uno de los enfoques. Por eso vamos a ver primero sus características y luego ustedes pues ya van a escribir cuál es ese tema de investigación y cuál es el enfoque que van a utilizar y por qué. Pero primero vamos a ver de qué se trata. Les voy a poner la pregunta en el chat para que la tengan en cuenta. Lo primero que vamos a escribir. Por favor, primero vamos a responder a esto para que tengamos un problema como punto de partida y ya de acuerdo con esto, entonces ustedes van a poder elegir un enfoque. A ver, los espero unos minutos para que escriban, por favor, en el chat las respuestas a estas preguntas. Debe ser en un solo mensaje, no las separen. Debe ser, por favor, en un solo mensaje que respondan a esto. Por ejemplo, perdón, si deseo resolver el problema de la falta de hábitos de limpieza en una comunidad, bueno, pues entonces hay que explicarlo, ¿verdad? ¿Cómo empiezo? Pues diciendo cuál es el problema. Por ejemplo, el problema que deseo resolver es el problema relacionado con la falta de hábitos de limpieza de los habitantes de la colonia tal de tal municipio, es decir, en donde se presenta. Me di cuenta que existe problema porque hay mucha acumulación de basura. Los habitantes, por lo general, no la dividen, sino que pues mezclan los residuos que son orgánicos con la basura inorgánica. ¿Cuáles son sus causas? Creo que esto se debe a que pues realmente ellos o no saben clasificar, no les interesa, ¿no? No tienen esa cultura,
Y cuando pasa, por ejemplo, la basura o cuando la van a entregar, pues de hecho no se las piden así clasificada, entonces pues no les interesa clasificar. Se ha intentado resolver antes. Sí, de repente en la comunidad hay algunos avisos o invitaciones para separar los residuos. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pero no hacen caso, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Es algo muy sencillo. Esto es pensando en un problema que se da en una comunidad, porque recordemos que también podemos elegir un problema del ámbito de la educación informal, ¿no? En este caso, pues así en una colonia, puede ser un problema en la familia, un problema que detectes en los medios de comunicación, ¿no? Por ejemplo, cuáles son los programas de televisión para niños que emiten o brindan mensajes negativos y agresivos e inculcan malos hábitos, por ejemplo, ¿sí? Bueno, pues entonces sobre esa base se hace la descripción. O si es no precisamente en una escuela, pero algo que tenga que ver con la enseñanza y el aprendizaje de alguna materia, eh, ¿por qué por qué a los alumnos les cuesta tanto trabajo aprender matemáticas, por ejemplo? Y ya sobre esa base vas contestando. A ver, los espero, por favor. De acuerdo, Sandy, el bajo rendimiento, por favor, en un solo mensaje hay que decir en bajo rendimiento en qué, o sea, en qué materia, en qué, de qué grado, si está en una escuela, cómo te diste cuenta que había bajo rendimiento, por qué crees que existe bajo rendimiento y qué pasa, cuáles son los efectos. ¿Y antes se ha hecho algo para elevar el rendimiento o no? Si se hizo, ¿qué fue lo que pasó?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Social. Voy a colocar en el chat otra vez las preguntas que están contestando. Es sobre el tema de investigación que te interesa, un problema que quieras resolver que esté relacionado con educación, pero puede ser en la familia, en la colonia donde vives, eh, con algunos, en algún niño, con algunos con algún maestro en alguna escuela, donde tú tengas oportunidad. Maestra, buenas noches. Salí para afuera de mi casa a conectarme de la red de mi vecino, pero no me jala muy bien. No sé si le puedo mandar las actividades mañana a través de su correo. Sí, claro, Ok, entonces, porque estoy hasta afuera, entonces se me va y se me viene la señal, se me pierde. Porque yo no tengo está internet bien, desde el mediodía, entonces dije, me voy a conectar nada más para mandarle tantito mensaje a la maestra. está bien. Nada más, pues tómale una captura a las ¿Al preguntas chat? Ok. y para que puedas, enviarlas, ¿sí? Por favor. Sí, maestra, muchísimas gracias. De nada. Bien, pues vamos a continuar entonces. Les voy a explicar lo siguiente.
A ver, vamos a prestar atención a este video en donde se nos presentan los enfoques. Se refieren a ellos como métodos y técnicas de investigación y que son de distintos tipos. A ver, vamos a verlo.
Profa, disculpe, no se escuchó nada su video. Ay, no me digas. Uy, Dios. A ver, ¿por qué será? Porque ya habíamos puesto video, ¿verdad? ¿No pusimos video hace 8 días? Ah, creo que no, no recuerdo. A ver, audio. Qué raro, qué raro. Bueno, lo siento. Me hubieran dicho antes para que no lo dejara correr. Vamos a ver entonces la explicación de estos enfoques. Pero bueno, antes de hacerlo, vamos a comentar en términos generales cuál es el proceso de investigación científica, ¿sí? Es decir, no importa en qué área estemos, si es pedagogía, si es derecho, si es de las que son del área de ciencias sociales y las ciencias humanas, pues no incluyamos aquí otras como las ciencias naturales, que aunque también se sigue el mismo proceso, pero como el objeto de estudio es muy diferente, entonces nos podemos confundir. Pero, por ejemplo, en educación o en pedagogía, si nosotros vamos a realizar una investigación científica, seguimos este proceso. O sea, primero elegimos el tema, que es lo que ustedes están haciendo, ¿verdad? Están seleccionando un tema y al mismo tiempo están planteando un problema de investigación. ¿Qué es un tema? El tema es, por ejemplo, rendimiento escolar. Eso es un tema. Y plantear un problema de investigación, pues es indicar en dónde se presenta, quiénes están involucrados, cuáles son sus causas, sus efectos, qué se ha hecho antes. Es decir, se pone en contexto. Una vez que se tiene esto, entonces, pues se consultan los libros, las revistas, los artículos, para poder entender desde la teoría o lo que dicen los expertos en qué consiste este problema, ¿verdad? Porque aquí lo explicamos, lo explican ustedes, ¿verdad? Ustedes son los que indican, pues, las causas, los efectos, demás. Pero cuando se hace la consulta teórica, lo que hacemos es revisar y qué dicen los autores, qué dicen acerca del significado del rendimiento escolar, qué opinan ellos, cuáles son las causas del bajo rendimiento, cuáles son los efectos, cuáles son las soluciones que se ponen en práctica cuando esto sucede, ¿verdad? Y eso lo encontramos en los libros. Después de que ya revisamos en los libros, entonces formulamos una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? La respuesta al problema que te planteaste aquí. Es una respuesta tentativa. En esta primera etapa, pues tú te planteas, por ejemplo, cuáles son las causas del bajo rendimiento de los alumnos de tal escuela en la materia de matemáticas. Bueno, pues tentativamente formulas una hipótesis y dices, después de haber leído, claro, y dices, las causas del bajo rendimiento escolar de los alumnos de tal escuela en la materia de matemáticas son principalmente las siguientes. Uno, dos, tres. Ya, ¿verdad? Esa es tu hipótesis si se tratara de una investigación en donde lo que tú quieres es recabar información. Y si fuera una investigación aplicada y lo que tú quieres es resolver este problema del bajo rendimiento,
Pues entonces empiezas desde aquí, desde el planteamiento, porque aquí nos explicas, ¿verdad?, cómo lo quieres resolver y por qué y demás. Y te planteas una pregunta que va a decir, por ejemplo, em, si lo, perdón, ¿de qué forma o a través de qué estrategias es posible elevar el rendimiento escolar de los alumnos de tal escuela en tal materia? ¿Verdad? ¿No sabes? Bueno, pues entonces te lo preguntas. Para eso vas a hacer la investigación. La hipótesis es la respuesta tentativa, ¿verdad? No sabes si va a funcionar o no, pero tú estableces, por ejemplo, si se utilizan estrategias de aprendizaje cooperativo, entonces aumentará el rendimiento escolar de los alumnos en la materia de matemáticas, ¿sí? Esto, ¿verdad? Es lo que le va a dar dirección a todo el proceso. Es decir, vas a hacer el trabajo precisamente para demostrar, para comprobar si es el aprendizaje cooperativo lo que permite aumentar el rendimiento. ¿Qué tienes que hacer para lograrlo? Pues defines tus objetivos, eliges un camino, ¿verdad? ¿Cuál es el camino que vas a seguir? Después llega el momento de probar la hipótesis. Como tú dijiste que iba a aumentar el rendimiento, pues entonces seguramente les aplicarás un examen de matemáticas y vas a comparar los resultados con los que obtenían antes de que tú aplicaras tu idea. Y entonces, si ya la compruebas, ¿verdad? Después de analizar los resultados, si la hipótesis es verdadera, bueno, pues entonces extraes las conclusiones y elaboras tu reporte final. Si de repente resulta que en ese examen todos reprueban, ¿verdad? Y no, bueno, pues la hipótesis se rechaza o es falsa. ¿Y qué hago? La reformulo, planteo otra. No significa que el trabajo no sirvió, que el proceso de investigación no vale la pena ni siquiera escribirlo. No, claro que sí sirve, ¿verdad? Porque al menos sabemos que eso que tú propusiste no funciona. Entonces, claro que es un aporte. Este es el proceso. Entonces, el investigador lo que debe decidir es cómo va a abordar el proceso. ¿Qué tipo de instrumentos, qué tipo de evidencias quiere captar? Lo que yo les decía en el ejemplo es que si aplico el examen, ¿verdad? ¿Qué voy a tener al final después de aplicar los exámenes? ¿Cómo puedo presentar los resultados? Si aplico un examen, ¿qué presento? Bueno, presento las calificaciones, ¿verdad? Esa es mi evidencia. Pero ¿qué tal que digas, no, pero yo creo que un examen no es suficiente porque pues yo lo que quiero averiguar es más como que, y por qué están reprobando y qué opinan sobre mi propuesta de solución, qué les gustó, qué es más interesante? O sea, yo no quiero números, quiero más entender cómo piensan y qué sienten, por ejemplo, los alumnos. Pues entonces no vas a aplicar examen, ¿verdad? Lo que vas a aplicar, pues son entrevistas abiertas donde vas a poder platicar con los estudiantes o con los maestros. Bueno, pues ese es el enfoque cualitativo. Pero también puedes decir, pues es que yo quiero las dos cosas, o sea, quiero tanto el examen como las experiencias, las opiniones, las vivencias, las fotografías, todo eso que no puedo medir. Pues entonces es mixta, ¿sí? Aquí estoy. Entonces es mixta. Así pues, aquí recabo datos numéricos que voy a expresar en una tabla, por ejemplo, tabla de calificaciones, o en una gráfica, ¿no? Gráfica de calificaciones. Pero si es cualitativo, no utilizo números, no utilizo exámenes, utilizo otro tipo de instrumentos en donde yo pueda recabar las opiniones, los sentimientos, las percepciones de las personas. Y las voy a expresar ¿cómo? Si no voy a poder hacer gráficas,
Bueno, pues así, en explicaciones, en descripciones. Y si utilizo el mixto, pues entonces, tanto las gráficas y las cuestiones numéricas, como lo cualitativo, las experiencias, las fotos, las percepciones, las vas a integrar en un solo, en el proyecto, y entonces estarías pues utilizando el enfoque mixto. En educación, pues se sugiere utilizar este enfoque porque los problemas que enfrentamos en educación pues son muy complejos, como que no nada más se pueden medir, ¿verdad? Si yo quiero medir el acoso escolar, bueno, pues puedo tener el porcentaje de alumnos que son acosados a lo largo de un ciclo escolar y el porcentaje de alumnos que son acosadores, el número de conductas negativas de los alumnos que acosan. Pero toda esa información numérica, pues no me sirve para entender realmente el problema del del acoso escolar, ¿no? Entonces, pero si yo recabo, por ejemplo, ¿cómo se siente el alumno acosador? ¿Por qué acosa? ¿Realmente lo hace sentir bien? ¿Y cómo se siente quien es acosado? ¿Qué piensa? ¿Cómo reaccionan? ¿Y qué pasa con los que están alrededor? Eh, ¿Actúan, no actúan? ¿Por qué lo hacen o por qué no lo hacen? Y entonces, así, sumando los datos y las experiencias, las opiniones, estoy usando un enfoque mixto que puede ser, pues, más valioso. Eso es lo que tienen que hacer ustedes, elegir qué quieres hacer con ese problema, medirlo, entonces este es tu enfoque. Entenderlo, entonces este es tu enfoque. Quiero las dos cosas, o sea, quiero medir, pero también quiero entender, entonces eres mixto. Les voy a enviar una actividad que es la que van a realizar. Ya se las mandé. Es una actividad que van a hacer de tarea y que van a entregar el próximo martes a más tardar. En esa tarea ustedes van a explicar, ya les mandé el archivo, ¿eh? Me dicen si logran descargarlo.
Esta es la actividad, esto es lo que van a hacer y a entregar el próximo martes. Van a responder, si no pueden hacerlo así en Word, háganlo en la libreta y pueden tomar fotografía. Entonces, bueno, nos piden completar la información, pues una vez que hayamos revisado nuevamente los enfoques de investigación, les voy a pasar ahorita el enlace también de los enfoques y luego van a llenar esta tablita, ¿verdad? Van a explicar en qué consiste el enfoque cuantitativo, cualitativo, el mixto, van a poner un ejemplo, después el diagrama que les mostré, van a responder, pues, ¿cuál consideras que es el primer paso más importante y por qué? ¿Por qué crees que la investigación sigue un orden o un proceso? Y luego, en una frase, ¿qué enfoque crees que sería más útil para investigar? Pero en este caso es tu problema, ¿sí? No un problema, sino el que tú elegiste y nos tienes que decir por qué. Dejen que les pase el enlace de los enfoques, porque en las diapositivas no está toda la explicación. Les paso el enlace a través del chat, por favor, para que lo copien y después lo consulten. Y también les paso el del proceso de investigación científica, porque también las respuestas se tienen que contestar de acuerdo con las etapas del proceso. Y este es de las etapas del proceso de investigación científica.
Entonces, hay que leer esos dos documentos. Son muy cortitos, están muy sencillos. Y entonces van a responder las actividades que están en la hoja que les mandé. Si pudieron descargarla, no hay problema. ¿Pudieron abrir las lecturas? Sí, profa, la actividad sí. Gracias. ¿Y las lecturas se abren? Esas aún no las he intentado abrir. Gracias. Para que copien entonces los enlaces. Y entonces recuerden que a más tardar el próximo martes. Listo. A ver, denme un minuto. También pueden aprovechar si gustan hacer una pausa, más o menos 5 minutos, y enseguida regreso, por favor.
Bueno, vamos a continuar. Y bueno, vamos ahora a comentar acerca del planteamiento del problema, que fue lo que les pedí que escribieran en el chat. Ahorita le voy a pedir a Sandy que nos explique cuál es su, bueno, lea lo del chat y ya nos explique. Pero esto que hicieron se llama planteamiento del problema. Significa, pues, formular un problema para poder, pues, caracterizarlo. Se trata de enmarcarlo. Esta caracterización o definición del problema nos va a permitir también otorgarle un título en el que de manera clara podamos nosotros indicar a través de ese título los elementos esenciales. Su formulación es la estructuración de toda la información. Se debe sintetizar la cuestión proyectada para poder investigar a través de un interrogante. O sea que esa situación que ustedes escribieron en el chat la van a reducir después a una interrogante. Y entonces así surge esta, ay Dios, esta pregunta de investigación, que es la pregunta general. Voy a ir al chat. Entonces le voy a pedir a Sandy, por favor, que nos comentes acerca de este planteamiento del problema que has hecho en el chat. Te escuchamos. Yo hablé sobre el bajo rendimiento académico en los estudiantes, especialmente pues en una escuela secundaria. Respondí las preguntas, ¿cuál es el problema que desea resolver? El bajo rendimiento académico de los estudiantes en las escuelas. ¿En dónde se presenta? Se presenta en una escuela secundaria. ¿Cómo lo hiciste? En exámenes finales donde un alto porcentaje de promedio. ¿Cuál es falta de motivación e interés por parte de los estudiantes, métodos de enseñanza, escasa participación o dificultades personales? Y por último, a la respuesta de cuáles son sus efectos sería desmotivación, aumento de reprobados, baja autoestima y problemas para acceder a estudios superiores o mejores oportunidades laborales. De acuerdo. Entonces, si dejamos de lado tantito las preguntas y nos concentramos solo en las respuestas, de acuerdo con lo que Sandy escribe, lo que a ella le interesa resolver es el bajo rendimiento académico de los estudiantes en una secundaria. Em, lo advirtió, este bajo rendimiento lo advirtió porque en los exámenes finales se reporta un alto porcentaje de estudiantes que obtiene promedios muy bajos. Probablemente esto se deba a la falta de motivación e interés por parte de los estudiantes, pero también puede deberse al uso de métodos de enseñanza inadecuados, a la escasa participación en clase o a las dificultades personales que pueden impedirle a los estudiantes concentrarse en la materia. ¿Qué ha provocado? Lo que esto ha provocado es la desmotivación, el aumento en el índice de reprobación, la baja autoestima, pero más adelante esto también puede acarrear problemas para acceder a estudios superiores o para obtener mejores oportunidades laborales. Punto, ¿verdad? O sea, es todo corridito. Y entonces, aquí nada más falta qué se ha hecho y qué sucedió. Vamos a suponer que se han intentado varias alternativas de solución, pero lamentablemente pues ninguna ha tenido efecto. Por ejemplo, pues se han impartido clases extra, asesorías, tutorías,
se ha intentado cambiar de metodología y de materiales, pero no se ha obtenido un buen resultado. Hasta ahí nada más. Ahora voy con José Guadalupe. ¿Nos explicas, por favor? Bueno, yo creo que no se encuentra en la clase, pero entonces a él le interesa este problema relacionado con las dificultades para aprender matemáticas que se presenta en las escuelas primarias. No nos indica cómo lo advierte ni cuáles son las causas. Probablemente esto es como una alternativa de solución, lograr que los alumnos reduzcan estas dificultades, que no le tengan miedo a la materia y, bueno, pues darles los conocimientos básicos para evitar, pues, estas dificultades, ¿no? Podría ser. Eso hay que redactarlo entonces así en un párrafo, como yo se los estoy ejemplificando, ¿verdad? Y entonces, digamos que es como la introducción al planteamiento del problema. Después ustedes tienen que pensar en una posible solución, aunque en este momento pues es muy pronto, ¿verdad? No tendríamos tantos elementos, pero lo que yo les sugiero es que ustedes durante la semana pues lean acerca de este problema y lean cómo es que han intentado resolverlo. No hace falta que lean libros y libros y libros. Voy a colocar por aquí unos enlaces. Candy, ¿te vas a enfocar a una materia o hablamos de bajo rendimiento en general? Creo que en general. Ok. A ver, les voy a mostrar lo que hice. Es suficiente con que ustedes vayan a internet y entonces en el buscador, así como aparece aquí, yo aquí escribí bajo rendimiento escolar en secundaria en México. Le podemos así dejar, ay, se puso, y le damos clic. Y entonces se van a desplegar pues varias ventanas, ¿verdad? Y cada una pues tiene un documento que trata precisamente sobre el rendimiento escolar. Se trata de abrir los documentos para ver qué encontramos.
vamos a darle prioridad a los documentos que sean pues más actuales, que sean como de 2020 a la fecha, ¿no? No precisamente a los más atrasados. Lo que primero se presenta generalmente en los buscadores es una respuesta que proporciona la inteligencia artificial. La ventaja de la inteligencia artificial es que nos reúne información de varios sitios, ¿no? Por ejemplo, aquí está uniendo información del repositorio institucional de la UNAM, también de otro sitio que se llama Rixplora, ¿verdad? Y entonces, lo que no se debe hacer, por supuesto, es copiar y pegar, ¿no? Se entiende que lo van a abrir para leer de qué se trata. Entonces, aquí, en este pedacito nada más, tenemos que el bajo rendimiento escolar en secundaria es un problema significativo que afecta a muchos estudiantes. Factores como el autoconcepto, la autoeficacia, la educación de la madre, la pertenencia a escuelas públicas o privadas pueden influir en el rendimiento escolar. La educación preescolar tiene un impacto positivo en el rendimiento académico y ayuda a reducir la brecha en los resultados de aprendizaje entre ambos tipos de escuelas. La investigación también revela que la apatía, el comportamiento agresivo entre los estudiantes pueden ser las causas del bajo rendimiento escolar. Es importante abordar estos factores para mejorar el desempeño académico de los estudiantes y crear un ambiente escolar más positivo y productivo. Ahora bien, de acuerdo con esto, entonces, podríamos pensar que una posible solución, pues sea tal vez trabajar con esto, con la apatía, ¿verdad? Tratar de, pues, de disminuirla, tal vez no la vamos a eliminar totalmente, pero si disminuyo ese comportamiento apático de los estudiantes, probablemente pueda elevar su rendimiento escolar en general, como quiere así su compañera. Entonces ya tenemos una posible solución, ¿verdad? No sabemos si va a funcionar y no va a funcionar, pero ya tenemos una idea. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, debo tener el problema, lo pongo aquí en el chat, y debo tener una alternativa de solución, pero el problema, así como lo tiene su compañera Sandy, ¿no? Que nos esté explicando, pues, el nivel, las causas, los efectos, o sea, nos da un panorama más amplio. Siendo así, entonces, teniendo el problema y la alternativa de solución, lo que vamos a hacer entonces es formular una pregunta, dependiendo de lo que quiera, ¿sí? Por ejemplo, me puedo preguntar, ¿la apatía es la principal causa del bajo rendimiento escolar de los alumnos de secundaria? ¿En dónde vives? Porfa, Sandy, ¿en dónde radicas? Soy de la comunidad de Xonotla. Xonotla, con X. Sí, exacto. Bueno, no sé si lo escribí bien. ¿Es Veracruz o Sí, es, maestra. sí? A ver, ya puse una pregunta. Si gustas, la puedes copiar. Pero esto es si a Sandy le interesa eso, pero a lo mejor eso no es lo que quiere ella, ¿no? A lo mejor lo que quiere, pues precisamente es encontrar la solución. Entonces, pues puede ser que sí, la apatía, como dicen ahí en el artículo, ¿no? Pero también me puedo preguntar cuál
será la mejor solución al problema del bajo rendimiento escolar en secundaria y todo lo demás, ¿no? En la comunidad tal, en el ciclo escolar tal, pero dices, bueno, pero es que esto es muy amplio, ¿no? Y entonces, pues tendría yo que pensar en muchas soluciones y luego, pues tal vez sea un poquito más complejo, a lo mejor puedo preguntarme algo más específico sobre la apatía, por ejemplo, si se aplican estrategias para reducir la apatía entre los estudiantes de secundaria de tal lugar en tal ciclo escolar. ¿Se elevará su rendimiento escolar? Dices, no, como que tampoco me gusta, ¿no? Entonces podría ser, por ejemplo, em, ¿qué método de enseñanza propicia la participación y disminuye la apatía de los alumnos de... Y entonces, en términos generales, eso es lo que tenemos que hacer. Claro, no se trata de plantear todas estas, se trata de elegir la pregunta que mejor represente lo que tú quieres lograr. Entonces, puede ser, recordemos que la investigación pues nos ayuda a varias cosas, ¿no? Puede ser que encuentre información, que resuelva un problema, que valide teorías. Así que ustedes pueden hacer una lista de preguntas y elegir la que más les guste, la que digan, ay, pues esto sí suena interesante, yo sí quiero hacer una investigación sobre esto, ¿no? O también ahí en lo que leímos, decía que hay diferencia entre los estudiantes de las escuelas públicas y privadas y a lo mejor dices, ay, pues yo no creo que sea así, porque hay muy buenos estudiantes también en las escuelas públicas y hay muy buenos maestros, y no creo que haya diferencias significativas con los de las escuelas privadas. Bueno, pues te puedes hacer esa pregunta, ¿verdad? Los alumnos de secundaria, de escuelas públicas, tienen menor rendimiento escolar que los alumnos de las escuelas privadas en la ciudad, podríamos poner de Córdoba a Veracruz, o sea, algo que esté más cerca, ¿no? Y bueno, hablo en términos de ciudad porque probablemente no haya tantas escuelas públicas y privadas en la comunidad de Sonot. La verdad no conozco, pero eh, supongo si las hubiera, pues entonces nos quedamos así a nivel de comunidad. Entonces, de eso se trata, ¿eh? O sea, y de dónde me salieron las ideas, pues de ese pedacito que leí, ¿no? Nada más. Entonces, con eso es suficiente. O sea, ustedes tienen que buscar así artículos. Con artículos quiero decir que son muy cortitos. A veces los artículos, pues son de 5, de 7, de 10 páginas, cuando mucho, ¿no? Y que entonces pues sí podemos leer en un rato, ¿no? Claro que si escogemos un libro de 200 páginas, pues nos va a resultar difícil. Pero si buscamos así, o incluso hasta en las noticias, a veces las noticias que comparten, pues en los periódicos, en los blogs, siempre y cuando sean confiables, o sea, que sí tengan un autor responsable,
que tengan una fecha y bueno, pues que sean de México. Y entonces empezamos a leer a ver qué más dicen acerca de del rendimiento escolar en secundaria y alguna idea me va a salir, me va a surgir de ahí y voy a formular una pregunta como las que he puesto aquí en el ejemplo. A ver, aquí me detengo para preguntarte, Sandy, ¿sí está claro? Sí, maestra, está todo muy claro. De acuerdo, porque entonces esta sería la siguiente tarea. Van a formular una pregunta de investigación a partir del planteamiento del problema que realizaste. Igual y puedes decir, ay, pero es que ya me arrepentí, o sea, yo quiero mejor otra cosa, ¿no? Quiero mejor otro tema, pues cámbialo, ¿no? O sea, todavía es posible. Lo malo es cuando a veces ya queremos cambiar de tema, cuando ya hemos avanzado en la investigación. Pero ahorita están a tiempo, porque tal vez si empiezan a leer, aunque sea así, las noticias y, bueno, hasta en las redes sociales, pues también comparten mucha información sobre esto, ¿no? No todo, pero sí hay de repente, pues sitios o hay noticias o hay videitos, ¿no? Que tratan sobre temas de interés y de ahí te puede surgir una idea y entonces dirás, ay, pero ya había yo hecho el planteamiento, pues lo vuelves a hacer, son nada más unos rengloncitos, ¿no? Los que hay que describir y formulas tu pregunta, pero sí necesitamos entonces, sobre todo, leer, porque ustedes son los que deben hacerse expertos en el tema. Cuando reciben cursos de investigación, lo que sus maestros les enseñan, pues es la metodología, ¿no? Como ahorita. O sea, se les enseña cómo se hace una pregunta, pero en realidad quien elige el problema y quien elige la solución pues es el alumno, ¿no? O sea, son ustedes. Por eso ustedes deben saber muy bien pues de lo que quieren tratar. La recomendación entonces es que ustedes lean sobre lo que les interesa, sobre su tema, y entonces, como tarea para la próxima clase, me van a compartir esa pregunta de investigación. ¿Sí está claro, Sandy? Sí, maestra, está todo muy claro. De acuerdo. Si tuvieran entonces alguna otra duda, alguna dificultad, con toda confianza pueden escribirme. Ya por ahí otra vez puse el correo. Este, por cualquier cosa o a lo mejor no se deciden sobre el tema, sobre la pregunta y dicen, ay, pues mejor le voy a preguntar a la maestra si esto está bien, adelante, ¿verdad? Los maestros nunca les vamos a decir cuál debe ser el tema o cuál debe ser la pregunta. Esa la eligen ustedes. Pero la forma como está estructurada, la forma como se redacta, claro que sí. En eso con mucho gusto les puedo apoyar. Pues yo les agradezco muchísimo su atención. Les deseo una excelente noche. Cuídense mucho y nos vemos aquí la próxima clase. Muchas gracias. Buenas noches. Igualmente, profe. Gracias.